Bueno, hola Andrés. Primero, para presentarte, me gustaría que te presentes vos, ¿sí? Que puedas decirnos tu nombre, tu apellido, lo que quieras, hasta donde quieras presentarte, ¿sí? ¿De qué te recibiste? ¿Cuál es tu título? ¿Y en qué universidad? ¿En qué época? Bueno, mi nombre es Andrés Gagliano, soy ingeniero biomédico y estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Empecé por allá por el 2011 y bueno, terminé en julio de 2016 mi carrera de grado. Bien. ¿El título cómo es? O sea, porque yo siempre les explico que la titulación es como lo importante. ¿Cómo sería el nombrecito? Sí, o sea, soy como decía, soy ingeniero biomédico y la carrera es ingeniería biomédica. Bien, eso es Sí. lo que dice el título. Perfecto. Bueno, y contanos qué es lo que te motivó a estudiar esto, cuáles eran tus intereses en ese momento. Sí, o sea, a ver, sinceramente siempre estuve interesado por todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud. En algún momento pensé en estudiar medicina. Creo que muchos de los que estudian la carrera, de hecho, piensan en estudiar medicina en algún momento. En mi caso, luego de analizar la carrera de medicina, me di cuenta que, digamos, que no tenía la vocación para ser médico por varios motivos. Porque, bueno, es una carrera larga, porque sentí que no tenía, digamos, esas ganas de dedicarle tanta parte de mi vida a esa carrera. Y bueno, además, entonces una vez que deduje eso, me puse a analizar otras carreras que podrían, digamos, estar en vínculo con la medicina, pero no directamente, digamos, enfrente al paciente. En ese momento analicé otras opciones como bioquímica, farmacia y bueno, después apareció ingeniería biomédica Bien. y me terminé. Perdón. No, no, dije bien. No, después me terminé inclinando, digamos, por ingeniería biomédica porque me pareció la más desafiante de todas esas y la que ahí tenía una salida laboral más amplia, un abanico más grande de posibilidades. Así que bueno, terminé estudiando eso. Bien. Bueno, ¿y para qué nos prepara esta carrera? O sea, ¿qué hace un ingeniero en biomédico, un ingeniero biomédico, perdón? Digo, ¿cuáles son sus tareas? ¿Sí? Porque por ahí yo les explico que, y no sé si también con lo que venías hablando recién, si vos sabías, digamos, la competencia o el campo laboral antes de entrar, o te fuiste dando cuenta como en el trayecto de la carrera, qué era todo lo que podías hacer y qué es lo que hace, para qué nos prepara con esta carrera. La verdad que más o menos, es decir, cuando analicé estas carreras que mencioné antes, había como un programa de estudios, más o menos veías el nombre de las materias y un poco las competencias del egresado a que se iba a dedicar más o menos, pero era muy amplio y bueno, también creo que cuando tenés 18 años es difícil saber a qué te va a dedicar al final de tu carrera, pero bueno, en sí lo que hace ahora, digamos, viéndolo terminado hace unos años, ¿qué hace el egresado de la ingeniería biomédica? Es, digamos, poder aplicar el criterio lógico crítico de las ingenierías, en este caso más bien ingenierías electrónicas, aplicada bueno, al ámbito de la medicina. Ese es lo principal. ¿Qué significa esto, digamos? O sea, todo lo que tiene que ver con tecnologías que son aplicadas para las ciencias de la salud, el ingeniero biomédico es que va a estar encargado de eso y tiene que entender esas tecnologías y tiene que aplicarlas en múltiples campos. Y es ahí donde está la parte del amplio abanico de posibilidades que da la carrera. Ujú. Bien. ¿Y qué haces vos hoy? Por ahí, como cuál es tu tarea hoy en día, hablando de las tareas, ¿sí? Sí. ¿Y qué hacen, digamos, tus colegas o tus conocidos que también estudiaron lo mismo, ingeniería biomédica? Bueno, digamos, para explicar un poco lo que hago hoy, voy a explicar un poco lo que hacía antes, que es lo que Bien. por ahí hacen muchos de los recién egresados, que es dedicarse a lo que tiene que ver con la ingeniería hospitalaria. Es una de los rubros, digamos, en donde se desempeña el ingeniero biomédico, que viene a ser el rol, digamos, de un ingeniero dentro de un hospital o de una institución de salud. ¿Qué significa esto? Es el ingeniero que administra las tecnologías en un hospital específicamente. Todo lo que tiene que ver con, digamos, compra, con mantenimiento, con todos los accesorios, con todo, digamos,
de un hospital. Esto quiere decir, por ejemplo, los tomógrafos, los resonadores, los ecógrafos, las máquinas de rayos X, monitores multiparamétricos, respiradores, etcétera. Desde el ingeniero está a cargo de gestionar todo eso, de que funcione y que esté al servicio, digamos, de un paciente como corresponde. Entonces, bueno, yo trabajé muchos años de eso, en Argentina. Y bueno, lo que hago actualmente yo hoy es más para el lado, no tanto de hardware, como puede ser, digamos, el rol de un ingeniero hospitalario, sino más bien de software. Es decir, trabajo en una empresa que hace software dedicado a hospitales y clínicas, en vínculo con el equipamiento médico. Es decir, vincula todo el equipamiento médico que mencioné antes con otros softwares. Y bueno, estoy trabajando con ellos desde a fines del año pasado. Bien. Bueno, contanos dónde, porque no estás acá. Dijiste que estabas en Argentina y ahora, ¿dónde estás? Y bueno, desde el 2020, desde el principio de 2020, vine a Francia a hacer un posgrado, un máster, en, digamos, en equipamiento médico, se llamaba. Es un máster que está destinado a ingenieros biomédicos que ya habían ejercido algunos años en el rubro. Entonces, bueno, vine por acá y estuvo muy bueno, la verdad, porque me permitió conocer, bueno, cómo se desempeña el ingeniero biomédico en otro país, en otra cultura, otro idioma. Y hay muchos puntos en común, que, digamos, son mundiales en todos lados iguales. Bueno, en 2020, de 2020 a 2021 estuve haciendo eso y luego yo me quedé trabajando por estos lados y la empresa para la que trabajo, bueno, es de acá de Francia, hoy en día. Bien. Bueno, qué desafío, Diego, también en tu vida. No sé si ya lo tenías pensado de antes como la posibilidad de irte del país o fue algo que surgió. Más o menos, en realidad, lo que pasó fue que yo cuando hice mi carrera de grado en Córdoba, hice o sea, el último año un intercambio con una universidad de Francia, porque había, no sé si sigue existiendo, creo que sí, pero había un acuerdo entre las carreras de ingeniería de Argentina y las de Francia, y bueno, hacíamos intercambios, y me vine un semestre a Francia. Así que, bueno, eso fue como la primera introducción en esta cultura y después volví a Argentina y después volví a venir para acá. Lo que sí quería hacer en algún momento era un posgrado, eso seguro. No sabía ya dónde, pero siempre tuvo los planes. Bien, bien. Bueno, y en algún momento mientras estabas haciendo la carrera, ¿pensaste en dejar la carrera? Buena pregunta. Sí, yo creo que todos en algún momento cuando empezás la facultad, sobre todo, decís, ¿qué hago acá? O sea, digo, de repente te das cuenta de lo que estás dando en la clase y decís, no, me quiero morir, pero es una cuestión bueno, de también saber hacer frente a estos desafíos que son los exámenes, los parciales, los finales, etcétera, que, digamos, luego ya el estudiante entra en ritmo en eso, pero sí, tal vez alguna vez habrá cruzado por mi cabeza, pero fue algo temporal. Ujú. ¿Y qué te motivó a seguir? O sea, no cumplir eso de decir, bueno, la dejo. Eh, yo creo que una vez que ya estaba en la carrera, tercer año en adelante, ya era el hecho de que ya había llegado hasta ahí, la verdad que no quería desperdiciar eso. Y en Ujú, un principio lo que no sé, fue las ganas de superarme también, porque ujú, la ingeniería tal vez, digamos, mi base no era de una ciencia, o sea, de un colegio técnico, ni mucho menos. ujú. Y fue una cuestión de perseverancia, decir, bueno, yo puedo hacerlo y seguir adelante a pesar de los miedos, cualquiera. ¿Qué características o habilidades requiere que uno tenga, digamos, para entrar a esa carrera o para dedicarse a esa profesión? Si vos considerás que hay alguna, ¿no? Según tu criterio, alguna característica de personalidad específica, digamos, de los ingenieros biomédicos. Bueno, retomo un poco lo que decía recién, es tal vez bastante perseverancia y ganas de superarse, porque a veces, bueno, esto depende mucho de la educación media del estudiante, pero la brecha entre el nivel del secundario y la universidad pública al menos es bastante grande y bueno, y además el estudiante se confronta a materias que son en los primeros años básicas, que son matemática, física, química, todo eso, que a veces tal vez, nada, el estudiante puede tender a, no sé, desilusionarse por decir, esto no,
no tiene nada que ver, o es aburrido, o no tiene nada que ver con lo que voy a terminar siendo el ingeniero, pero bueno, es cuestión de pasarlas. Y no solo eso, sino que tal vez uno no se da cuenta, pero todo eso te genera una cierta manera crítica y estructurada de pensar que después es básica para todo lo que el ingeniero va a hacer después. Por un lado eso, y por el otro el tema de saber gestionar eh, la presión de los exámenes, la presión digamos, de todo eso que también otra vez, digamos, es algo que en el momento dice uno, "No, estoy re sufriendo, ¿por qué me hacen sufrir así?" Pero después uno también en la vida laboral aprende a gestionar esas mismas presiones que por ahí en la universidad uno puede equivocarse y no pasa nada, pero de repente un ingeniero civil de otra carrera, por ejemplo, se equivoca y se cae un puente, bueno, tiene que saber gestionar esas presiones, o un ingeniero biomédico, si no anda en un aparato, tratar de hacerlo nada, etc. Bien. Bueno, y contanos cómo es un día típico tuyo, o sea, cómo sería tu rutina hoy en día. Bueno, hoy en día trabajo, bueno, como decía antes, en una empresa. Eh, es la primera vez que lo hago porque siempre trabajé para instituciones tipo hospitales. Entonces, mis días típicos son básicamente ir a una oficina en la que tengo bastantes reuniones con clientes que son hospitales de Francia y de otros países, porque la empresa vende sus soluciones a otros países también. Mi rol ahí es como un especialista técnico de las soluciones que vendemos. Entonces acompaño al personal de ventas a, digamos, hacer su apoyo técnico y responder a las cuestiones que tienen el personal, los ingenieros biomédicos, por ejemplo, de los hospitales. Em, bueno, eso en parte. Después participamos en licitaciones donde proponemos nuestro producto. Participo también en exposiciones donde van clientes, les mostramos, respondemos a las preguntas. Y también a veces me tengo que desplazar a hospitales para lo mismo. Y también me viajo una vez por mes a Marsella. Yo vivo en París, viajo a Marsella porque ahí está la sede principal de la empresa, para intercambiar con... Bueno, un día típico mío sería... depende mucho. Si querés te cuento primero el que hice hoy, que fue básicamente, puedo hacer teletrabajo 2 días por semana, entonces trabajo desde casa, lunes y viernes. Em, entonces lo que hago cotidianamente es mucho tener reuniones, sobre todo con colegas y también con clientes, en las cuales yo soy, digamos, el experto técnico del producto que vendemos, que es software. Em, Luego también, bueno, los días que voy a la oficina aprovecho para intercambiar con mis compañeros. En general, mi día laboral comienza a las 9 de la mañana y termina alrededor de las 6 de la tarde. El medio corto, del mediodía, más o menos hasta las 2 de la tarde. Sí, 2:30, 2 de la tarde corto, hago otras cosas. Y después, bueno, así que más o menos esa es mi cotidianidad. Después a veces tengo desplazamientos por motivo de visitar a clientes o participar en exposiciones o ir a otra ciudad y cosas así. ¿Y tenés tiempo libre para hacer cosas para vos? Recreativo, Sí. digamos. No, sí, obvio. O sea, de repente acá se destila mucho cortar entre mediodía y 2 de la tarde. Entonces, para mí ese tiempo es mucho. O sea, no almuerzo tanto tiempo, almuerzo menos. Entonces, de repente voy a gimnasio al mediodía o voy a correr al mediodía. Y ahora que están los días lindos porque es verano, cuando vuelvo a la casa, no sé, voy a pasear, voy con los amigos, etcétera. Después de las 6 de la tarde y se hace de noche como a las 10, así que me queda tiempo para muchas cosas. Bien. ¿Y los fines de semana trabajás? No, no, trabajo de lunes a viernes. ¿Qué cosas reconfortantes tiene tu profesión y qué cosas, digamos, negativas o qué le pondrías como puntos en contra? Eh, Cosas reconfortantes, yo creo que la principal que encuentro y que me ha pasado de discutir o dialogar con otros colegas, y creo que llegamos al mismo punto común, es que, digamos, lo que hacemos sirve para, digamos, para ayudar a otra gente, a la salud en general de la gente, que creo que es algo sí, bastante noble.
y como que motiva a uno a seguir adelante más allá de trabajar para ganar un sueldo. Y creo que no pasa con todas las carreras, qué sé yo. Hay gente que trabaja solo, no sé, para extraer petróleo, para hacer cosas que contaminan el ambiente y bueno, no es igual y creo que la carrera de ingeniería biomédica sí tiene ese punto positivo y reconfortante. Y tal vez lo negativo que a veces puede llegar a ser, digamos, la formación un poco fría, porque es, digamos, muy, no sé, esa exacta, dura, qué sé yo. Y también a veces se olvida un poco los factores blandos que cuando uno sale al mundo laboral te das cuenta que trabajas con personas y, y es súper importante y tal vez en la carrera eso no se enseña tanto y uno lo termina aprendiendo después. Pero creo que es algo de lo negativo. Perdón. ¿Qué grado de inserción laboral permite esta profesión? ¿Es fácil, es difícil conseguir trabajo de esto? ¿Qué pensás vos? Sí. Eh, Creo que respecto a otras carreras, tienen bastante salida laboral. Es cierto que yo cuando terminé la carrera tardé alrededor de 3 meses en conseguir algo. Yo busqué en Córdoba por una cuestión de cercanía, pero bueno, también creo que si uno amplía un poco más el rango geográfico, hay buenas posibilidades. Tal vez Córdoba es justo una fábrica de profesional, entonces cuesta un poco más. Eh, pero luego de eso creo que el ingeniero que no tiene trabajo. Eh, Eso no es un problema. Bien, tus colegas, digo, por ahí como una visión más cercana, tus compañeros, ¿tienen trabajo? Los que se han recibido con Sí, sí. vos. Sí, y yo creo, estoy pensando, todos tienen trabajo y trabajan de algo vinculado. El que hay alguno que trabaja en algo que no está tan vinculado, por una cuestión de que se dio cuenta que al terminar la carrera no era lo suyo, pero sigue trabajando en ingeniería si se quiere. Y una persona que estoy pensando que no trabaja de eso es porque sinceramente no quiso y prefirió, no sé, hacer una vida de familia y cosas así, pero si no, todo el resto tiene trabajo. ¿Estás conforme con la remuneración recibida y el reconocimiento social que tiene tu carrera, tu profesión? Eh, Creo que reconocimiento social, sí. O sea, es decir, en la sociedad creo que el ingeniero es como alguien, qué sé yo, que tiene cierta reputación, ¿no? O dice, bueno, qué sé yo, se sabe que como que la carrera es difícil, pero en ese sentido, digamos, se reconoce que el ingeniero, digamos, se esforzó por trabajar, así como otras profesiones también, qué sé yo, el médico, etcétera. Pero bueno, en cuanto a remuneración, creo que al principio, digamos, hay que pasar un cierto tiempo en el cual tal vez uno dice, no me están pagando tanto como me hubiese gustado, Mm. pero también es cierto que justamente con las capacidades y con los conocimientos que el ingeniero aprende, puede montar rápidamente y tal vez, digamos, sobrepasar digamos, a un par que tal vez ejerce una tarea similar, pero que no ha hecho estudio. Eso hay que valorarlo también. Y creo que también en los trabajos se sigue reconociendo el diploma o el título como algo, como un plus y a la larga, digamos, se lo termina pagando también en la universidad. Bien. Esta, no sé si te la pregunté pero por las dudas te la vuelvo a preguntar, si trabajás con otros profesionales y con qué disciplinas, ¿no? Como para pensar si hay campo compartido, digamos, entre el ingeniero biomédico y otras disciplinas. O sea, alguien que haga más o menos lo mismo que vos o en algunas cosas más o menos lo mismo que vos o que comparten trabajo en la cotidianidad. Sí, o sea, estoy pensando más a mi experiencia anterior, porque la de hoy en día es como más comercial, si se quiere, o sea, estoy muy implicado con la parte comercial de las empresas, entonces trabajas mucho con gente que estudió negocios. Pero también en mi experiencia más de hospitales, un profesional que hacía más o menos lo mismo, eran los técnicos, electromedicina o electrónicos que, digamos, se ocupaban de tareas similares, más que nada en lo operativo. Eh, Esa es la primera profesión que se me viene a la mente, que tal vez teníamos tareas compartidas.
¿Qué le dirías a alguien que está pensando o tiene dentro de sus posibilidades estudiar lo mismo que estudiaste vos? Eh, bueno, nada, o sea, ¿qué le diría? Que es una carrera realmente muy interesante, muy enriquecedora en todo sentido. Es decir, vas a aprender un montón de cosas sobre muchos temas muy diferentes que pueden ir, no sé, cómo armar un circuito electrónico a cómo funciona la fisiología del cuerpo humano, ¿no? Entonces, uno sale de la carrera, digamos, con mucha información y después está en cada uno ver a qué rama de todo eso se va a dedicar. Como mencionaste, ahí tengo colegas que se dedican a cosas que nada que ver y les gustó la programación y se dedican a eso, pero uno diría, bueno, no tiene nada que ver con la ingeniería biomédica. Y es sí y no, porque también, digamos, en la carrera uno aprende a programar, entonces, si no es el fuerte de la carrera, tal vez, si no lo hubiesen hecho, no, nunca hubiesen conocido ese rubro. Entonces, nada, yo creo que realmente la carrera es súper interesante y nada, que si están interesados, pues le den para adelante, que no creo que se vayan a repetir. Y bueno, quedará para después el tema de a qué se van a dedicar y es muy probable que lo descubran a lo largo de la carrera. Sí, que eso también es aplicable a todas las profesiones, creo. Porque es verdad que uno cuando recién entra por ahí a una carrera no sabe, no conoce todo el campo, que lo va descubriendo a la medida que vas estudiando. Entonces, bueno, a partir de ahí, después uno puede como elegir a qué se quiere dedicar. Así que bueno. Totalmente. Bueno, y por ahí en el mismo orden que la pregunta anterior, ¿sí? Preguntarte qué le dirías a alguien, ¿no? Que está terminando la escuela, que es su último año. ¿Qué le dirías pensando, ¿no? Como que a vos te hubiese gustado cuando terminaste la escuela, eh, que alguien te aconsejara o te orientara, ¿qué le dirías a esa persona? Eh, qué sé yo creo que cuando estamos terminando la escuela, realmente, nada, somos chicos todavía, somos que tengan 17, 18 años. Eh, nada, que se tomen su tiempo para ver qué hay, para reflexionar, analizar sobre todo, tal vez eso, los planes de estudio de las carreras entre las que están decidiendo. Nada, ser curioso, ver qué hay, es accesible fácilmente por internet hoy en día. Los planes de estudio, ver de qué se tratan las materias, también están planes de estudio de cada materia. Tal vez voy a mi carrera en particular, es un plan de estudio de 50 materias, pero también, bueno, dialogar con gente que ya, digamos, que está cursando la carrera o que terminó como en mi caso. Y nada, que no duden que en general los profesionales, digamos, o la gente que está estudiando les va a contestar las dudas que tienen. Y bueno, una vez que tengan toda esa información, se inclinan por una opción y bueno, y que prueben también, porque también uno se puede equivocar y después darse cuenta que quieren hacer otra cosa y nadie se va a morir. Y otra cosa, digamos, es que el hecho de un año o 2 años en la vida, digamos, la edad universitaria no tiene tanta relevancia como a veces uno hace pensar, que después tienen toda una vida para trabajar, así que, nada, elige lo que realmente les gusta. Bueno, ahora viene una sección, sí, que se llama Derribando mitos, y vos en este tiempito, digamos, tenés que derribar algún mito que vos consideres que la gente tiene en relación a tu carrera o a tu profesión, que vos crees que es alguna creencia errónea o falta de información. ¿Qué dirías en este momento? Eh, Creo que diría que, digamos, un mito que se tiene sobre la ingeniería, que antes lo dije entre comillas, es como que la ingeniería es una carrera difícil. Mm. Eh, yo eso lo quiero derribar de entrada porque, o sea, voy a mi caso particular. Yo soy una persona que no hizo un colegio secundario técnico, que hizo un bachiller común, que no era bueno en matemáticas ni un poco. Eh, y nada, y después fue toda una cuestión de esfuerzo, de dedicación. Eh, Así que no tengan ese miedo que a veces, no sé, la gente infunde sobre, sobre las ingenierías. Eh, Creo digamos, más allá de que hay, sí es cierto, hay muchas materias básicas, eh, toda la estructura universitaria empuja para tener más ingenieros, que es una realidad. Creo que
hoy en día no sé si sigue siendo el porcentaje, pero el 10% de los que entran a hacer ingeniería terminan. Solo el 10%. Y no, a nadie le sirve eso, no le sirve a la universidad, a nadie le sirve al país, a nadie. Así que nada, no le tengan miedo, que no se frustren y ante ante el primer examen y las primeras materias, y que le den para adelante y que bueno, nada, eso después tiene su fruto y resulta completamente interesante una vez que pasar esas primeras materias, que son un poco muy duras. Bueno, em, gracias entonces por habernos dado esta entrevista y por ahí preguntarte si tenés algo más que agregar, algo que quisieras decir en relación a tu carrera, a tu profesión o algo que a alguien le pueda servir del otro lado, puedes agregarlo. Qué sé yo, solo agregaría que bueno, sea lo que sea, que bueno, que esté escuchando esto, que estudie lo que realmente le guste, que hoy en día uno puede terminar trabajando de cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, sobre todo hoy en día con el mundo tan conectado. Y bueno, eso, que estudie lo que le guste, más allá de las disposiciones que puedan ver de distintos lugares, que uno nunca sabe dónde va a terminar trabajando y de qué, pero bueno, si tengo que recomendar una carrera, va a ser la mía, obviamente. Y yo creo que le va a dar muchas herramientas para salir al mundo en general. Bueno, gracias Andrés, entonces de vuelta. Adiós. No, de nada.